Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hay un grupo importante de colombianos que tiene una visión profundamente pesimista del presente. Hoy no es claro qué tan significativo es este grupo, qué tan grande es, pero definitivamente es políticamente influyente. Es un grupo que tiene convicciones de derecha profundas, en el sentido en el que piensan que el país ha perdido la autoridad para imponer el orden. Piensa que hemos perdido la brújula moral de la sociedad y de la justicia. Por eso proponen un referendo para hacer reformas profundísimas a la Constitución, acabar todas las altas cortes y unirlas en una sola corte, derogar la JEP, reducir el tamaño del Congreso de la República, entre otras. No son reformas cualquiera, son reformas que parten de una sensación de que estamos camino a ser un Estado fallido. Así lo explican literalmente en la exposición de motivos de esta medida. Y este grupo hoy recoge muchas de las propuestas que ha hecho a través de los años el expresidente Uribe, como la Corte Única, como derogar la JEP, como reducir el tamaño del Congreso, pero nace formalmente como una iniciativa de referendo constitucional impulsado por una coalición de ciudadanos independientes. Independientes en el papel porque sus integrantes son o simpatizantes explícitos o miembros activos del Centro Democrático. El gobierno de Iván Duque parece estar hasta ahora al margen. Entonces, tal vez la primera pregunta alrededor de este movimiento ciudadano que propone este referendo, que impulsa una visión tan crítica del presente del país, la primera pregunta, antes incluso que la de las bondades o riesgos de sus propuestas, es si surge realmente de un movimiento de verdad, de una masa crítica ya latente de ciudadanos por sus propios medios. Porque de lo contrario, si no hay un movimiento ciudadano ya latente, esta iniciativa del referendo para acabar la JEP y las Cortes vendría siendo más bien la herramienta de un partido, del Centro Democrático, por manufacturar una masa latente similar a la que surgió alrededor del plebiscito que ganó el no, coincidencialmente justo antes de unas elecciones regionales. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche nos acompaña precisamente uno de los promotores de esta iniciativa ciudadana, de este referendo, el señor Ervin Hoyos. Lo conocieron ustedes en la radio por muchos años. Era el hombre detrás de Las Voces del Secuestro, un programa premiado y reconocido a nivel internacional. Es hoy uno de los promotores de este referendo Colombia 2019. Ervin, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Muy bien. El representante Inti Asprilla es del Partido Verde, es representante de la ciudad de Bogotá, ha sido uno de los defensores del acuerdo que, entre otras cosas, busca derogar en parte importante este referendo ciudadano. Representante, ¿qué tal? Muy bien, listo para debatir con Ervin. Entonces, arranquemos. Ervin, ustedes ya tienen el aval de la registraduría para empezar a recoger firmas y ahí ustedes tienen que exponer unos motivos de dónde nace esto. Déjeme simplemente, aquí yo parafraseo algunos de ellos, de lo que yo llamaba al principio en este comentario que hice, una visión profundamente pesimista del presente, del estado actual de las cosas, que tiene que ser profundamente modificado. Entonces, dicen, por ejemplo, la planeada cooptación del terrorismo y del narcotráfico en las altas cortes judiciales del país es el paso anterior para abocarnos a un Estado fallido. Colombia requiere un nuevo Congreso que garantice la seguridad, la paz sin impunidad. Urge entonces que el país se movilice concretamente para resolver el caos judicial y administrativo que se ha visto reflejado en mayor medida con la no extradición de Santrich. Hábleme un poco de la sensación que ustedes plantean aquí recoger con estas medidas antes de que empecemos a discutir las propuestas concretas. Bueno, este programa se llama Zona Franca, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Pues estás diciendo algo que no corresponde a la realidad, o sea, no está siendo franco a la realidad. Usted está diciendo que en el referendo estamos proponiendo unificar una sola corte, eso es falso. Falso. Nosotros estamos proponiendo revocar a los magistrados. Eso es distinto
a unificar las Cortes. La unificación de las Cortes es una teoría de Uribe. Esto es una cosa distinta. Nosotros no somos Uribe, ni esto se acordó con Uribe, ni con el Centro Democrático. Eso lo acordamos una organización de víctimas con equipo jurídico y unos ex constitucionalistas que nos asesoraron para crear esto. No tenemos nada que ver con Uribe. Entonces, el gobierno y Uribe han tomado una posición, han estado incluso criticando algunos de los puntos que no compartimos, porque es que esto no se hizo para hacerle un bien a los políticos. Nosotros estamos lejos de cualquier vínculo con ningún partido político. Yo con ninguno he hablado, con ninguno me puso de acuerdo. Esto no le estamos haciendo un favor a nadie. Aquí, al que le caiga el guante, que se lo chante, porque esto es una acción de reformar la justicia, Sí. porque aquí lo que hay es una cooptación absoluta de la justicia por parte del narcotráfico, de las mafias y de la corrupción. Lo que estamos viendo cada día son mayores acciones en donde la justicia está en poder de los corruptos, de las mafias, del narcotráfico. Y lo veo yo desde el plano investigativo, y esto que voy a decir aquí ya está radicado en fiscalía, lo he judicializado. Cuando nace el partido FARC, inmediatamente nació y presentaron las listas de todos los guerrilleros desmovilizados. Yo le radiqué al partido FARC una denuncia penal por 262 narcotraficantes probados en las listas como desmovilizados. Eso es un delito. A partir de ahí empezamos a sostener con pruebas, con denuncias, incluso ante la JEP. Mañana tengo que ir a la Comisión de Acusaciones a ampliarle una denuncia a Patricia Linares por corrupción al haber aceptado Sí. acciones que impiden la acción de justicia sobre narcotraficantes. Entonces, solo entonces usted ya me mete en el tema de las propuestas, es quitar a todos los magistrados que están actualmente. Exacto, entonces Y no unir las cortes. En Pero aras de espérese. ser francos, permítame solamente para que ya pueda Inti poder debatir, en aras de ser francos, ¿qué estamos diciendo? Hay que, por corrupción, esto nace con un propósito de remover la corrupción de la justicia, por la corrupción hay que quitar todos estos señores magistrados que, ojo, no todos son corruptos, yo no vengo a generalizar, pero la corrupción, el sistema, el método está corrompido allí. Y esa corrupción en las altas cortes crea un apéndice también que se lo tomó la corrupción, que es la JEP. Entonces, ¿qué decimos? Revocamos el mandato a los magistrados, Sí. y se crea una sala especial en la Corte para reemplazar la JEP. Eso es el referendo. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, tres cosas. Primero, la afirmación que usted hace, Ervin, es sumamente peligrosa para un Estado de Derecho. Usted utilizó el verbo cooptar, es decir, el narcotráfico maneja la justicia en este país. Según su afirmación, entonces, los magistrados de la Corte Constitucional estarían cooptados por el narcotráfico, toda la JEP estaría cooptada por el narcotráfico, todo el Consejo de Estado estaría cooptado por el narcotráfico, todo el Consejo Superior de la Judicatura, manejado entre otras por el uribismo, estaría cooptado por el narcotráfico, y toda la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia estaría cooptado por el narcotráfico. Creo que es una afirmación sumamente irresponsable, creo que es una afirmación que no corresponde a la realidad y hace parte de una estratagema que ha planeado una persona de la cual usted se quiere desligar, pero que en sus propuestas y en sus modos usted está completamente identificado, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde la posesión de este nuevo gobierno, el presidente Duque ha demostrado una incapacidad para generar una agenda de país. Y ante esto, quien es su jefe natural y quien está haciendo el peor gobierno de todos, que es Álvaro Uribe Vélez, pues ha querido crear un discurso de la catástrofe en este país. Y ante ese discurso de la catástrofe, la única solución posible parece una constituyente y el Mesías y la mano fuerte o el corazón grande, como se ha querido autodenominar el Centro Democrático. Creo que eso no se puede aceptar por ninguna circunstancia. En segundo lugar, cuando uno comparte formas con un político y cuando este político es quien apadrina este referendo que se está promoviendo, pues obviamente uno no puede dejar de decir que
es un referendo uribista por lo que está detrás de esto. Y entonces déjeme entrar en las propuestas que hace, porque son propuestas de reforma profunda del Estado de Derecho como lo conocemos hoy. Entonces aquí tengo algunas de ellas, son varias. Entonces ahí está, la remoción inmediata y nueva elección por concurso de méritos de magistrados de las altas cortes. Yo aquí, usted me corrige y estoy corregido, usted no propone unificar las cortes, usted mantiene la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, simplemente quita a todos los magistrados y le abre 2 salas a la Corte Suprema de Justicia, una para juzgar a los exguerrilleros de las FARC y otra para juzgar a los miembros de la fuerza pública. Es el mismo jugo en diferente envase, es decir, un ataque directo contra las altas cortes de este país. Antes se habrá unificar las cortes, obviamente eso no caló, y ahora lo que estamos hablando es el mismo jugo en diferente envase o en diferente vaso, y es remover completamente a todos los actuales magistrados. Segunda propuesta, derogar la JEP y todas sus normas. Tercera propuesta, la creación de 2 salas en la Corte Suprema de Justicia, una para agentes del Estado, con las mismas garantías que hoy le da la JEP, otra para los desmovilizados, con unas garantías distintas. No podrían ejercer si son congresistas, mientras son, digamos, si la Corte determina que son culpables de delitos de lesa humanidad. La cuarta, una doble instancia retroactiva para aforados, y esta es básicamente la ley Arias, ¿cierto? Como se ha conocido, para el exministro de Agricultura. Y la quinta, la revisión de condenas de la justicia ordinaria y transicional para que sean proporcionales a los hechos. Es decir, cambiar el régimen de justicia transicional que propone el acuerdo y yo creo que aquí hay campo de maniobra, unas sanciones tal vez más severas para los que sean hallados culpables de delitos de lesa humanidad, Erwin. Bueno, aquí lo que hay es una modificación del administrador de justicia. El administrador, que en este caso se llama la JEP, pasa esa administración de justicia a ser manejada por una sala en la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados, a ver, yo digo una cosa, ¿quién se puede oponer a cortar la corrupción de tajo? ¿Al que le conviene la corrupción? Aquí los políticos son los primeros en oponerse a esto, porque tienen de bolsillo magistrados. Los magistrados no solamente... ¿Quién tiene de bolsillo a quién? A ver, eso todos lo sabemos. Pero cuénteme, ya que usted lo sabe. A ver, no me haga caer en eso porque no voy a ponerme aquí a dar aseveraciones. Pero entonces, es que usted está lanzando unas acusaciones muy serias, generales. Los políticos están allá, magistrados de bolsillo, magistrados de los partidos políticos, hay magistrados de la mafia, hay magistrados de todos los sectores, magistrados de los narcotraficantes que están financiados por narcotráfico. Pero a ver, ¿para qué vamos tan lejos si tenemos el presidente de la Corte Iván Duque es un político, Suprema, ¿sí o no? El presidente de la Corte Suprema está preso? El expresidente de la Corte Suprema está preso, sí, señor. Está preso, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia está preso. Y si vemos, el cartel de la toga ha generado una cantidad de acciones en esa puerta giratoria de yo me elijo, tú me eliges. Eso lo vemos todos los días. El país está saciado de la corrupción en la justicia. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto es un corte por lo sano de la corrupción en la justicia. ¿A quién le puede incomodar que se corte la corrupción en la justicia? ¿A quién le puede incomodar? Bueno, varias presiones. Yo le hacía la pregunta a Erwin si Iván Duque es un político. Y por eso decimos que este es un referendo uribista. Usted planea acá, el presidente de la República reglamentará el concurso de méritos dentro del mes siguiente a la aprobación de esta norma. Es decir, que nos va a decir cómo se van a nombrar esos nuevos magistrados, sería el presidente Iván Duque. Pero eso es con un concurso de méritos. No, sí. Lo reglamentará, un concurso de méritos reglamentado por Iván Duque. Quien crea la norma es el que elige. Eso sí es yo creo que usted siendo periodista sabe que crea la norma del que elige. Entonces, no puede usted venir acá a posar de una persona completamente imparcial cuando usted lo que está haciendo en este referendo, que va a hacer más ruido que nueces, es querer poner en cabeza de uno de los presidentes más impopulares de la historia, elegir cómo se van a nombrar a las altas cortes, que entre otras tienen diferencias muy grandes con el uribismo. Ha sido la Corte Constitucional quien le ha puesto freno al uribismo respecto a sus posturas en su momento, segunda reelección, en su momento de las objeciones presidenciales. La discusión que hay en este momento, y lo voy a pedir a Erwin que además de este debate con toda tranquilidad y sin estigmatizar, sobre el glifosato. Es uno de los grandes debates que hay en este momento en el país y lo tiene la Corte Constitucional. Pero bueno, es lo que quiero decir es que
¿cómo va a decir que este es un referendo ciudadano, imparcial, apolítico, prácticamente aséptico, cuando lo que uno se da cuenta es lo que está queriendo hacer es que el presidente, el juridismo hoy en día en el gobierno, nos diga cómo se van a elegir a los altos magistrados? Y ahí hay una Bueno, yo le digo discusión una y hablemos cosa. de quiénes son los que están acá. Usted está aquí, usted estaba en la Fundación de Víctimas de las FARC, ¿cierto? Soy el presidente de la Federación Y de con Víctimas del voces FARC. del secuestro. ¿Usted Sí. ha militado en el Centro Democrático? Nunca. Nunca. Sergio Alzate. Ni ningún partido. Sergio Alzate trabajaba con la senadora Es liberal Sofía Gaviria, abogado ¿cierto? y estuvo en la UTL de Perfecto. El ala Partido uribista del Partido Partido Liberal. Jimena el ala Ochoa. uribista. Jimena Ochoa Jimena Ochoa es es víctima de del las FARC, Paisa en el Huila. fue candidata a la Cámara del Centro Democrático, Sí. ¿cierto? Alfredo González Alfredo González es una persona desmovilizada. es una persona desmovilizada de las FARC. Yamilet Noscue, Desmovilizada de las FARC. Rosa Blanca, un movimiento Blanca. de víctimas que digamos que ha recibido un apoyo de la derecha y de los partidos políticos de derecha. José Cuesta, También víctima de las FARC. él estuvo en una lista cerrada del Centro Democrático también. No sabría. Ese dato lo cojo de la silla vacía. Tenemos a otra persona de Rosa Blanca. Es decir, aquí hay una mezcla de personas que tienen algunos contactos con el Centro Democrático, otros que definitivamente no. Y esa distancia... Adel es otro abogado, es un abogado penalista que no tiene ningún vínculo con ningún partido. Ok. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Dame el del trámite, para que la gente entienda un poco qué es lo que sigue para adelante con estas propuestas. Ya ahorita volvemos, se me quedan también algunas de las propuestas que tiene este referendo. El trámite que tiene que surtir, tiene que recoger de aquí a diciembre más o menos 1.8 millones de firmas válidas, que es el 5% del censo. Para recoger 1.8 millones de firmas válidas hay que recoger al menos 3 millones de firmas, ¿cierto? Por lo Más o menos ese es el cálculo. Después, el segundo paso es que debe ser aprobado por parte de las mayorías de Cámara y Senado. El texto del referendo tiene que ir al Congreso y en el Congreso lo tienen que aprobar. Luego tiene que pasar un examen de la Corte Constitucional para determinar si es constitucional lo que se va a preguntar. Y en cuarto lugar, si pasa todos esos pasos, tienen que salir a votar más de 9 millones de personas y obtener la mitad más uno de esos votos. ¿Cierto? Ese es el camino hacia adelante, Erwin. Es un camino difícil, obviamente. Sí, total. Sabemos que es casi imposible. Usted arranca así. Casi imposible. Entonces déjeme ¿Por qué? preguntarle si es casi imposible. El único propósito no es lograrlo, sino debe haber otros propósitos alrededor de esto. No, el propósito es no apostarle al 5% de ese voto para entrar en la revisión del Senado y de la Corte Constitucional. El propósito es superar y ojalá llegar a superar el 20%. El 20% le da unas características distintas a este referendo, porque lo hace, entre comillas, menos vulnerable. El 5% yo le apostaría que no pasa y sencillamente no avanza más de allí. Si superamos el 20% ya tiene unas connotaciones distintas, porque ya en ese caso el Congreso y la Corte Constitucional solo tienen carácter de revisión de forma, Sí. y eso lo hace por lo menos fortalecido para que la registraduría pida la reglamentación y se vaya directamente a la convocatoria de elecciones. Inti, si esto empieza siendo una tarea casi imposible, como lo reconoce Erwin, ¿usted cree que tiene algún otro propósito, además de tratar de vencer la imposibilidad? Bueno, digamos que yo creo que si Erwin desea que esto por lo menos recoja las firmas necesarias para su discusión en el Congreso de la República, indudablemente va a tener que recurrir a fuerzas políticas. Yo estoy absolutamente seguro y creo que, digamos, eso lo confirmarán en los próximos meses, que quienes estén haciendo campaña por parte del uribismo, del Partido Conservador, algunos sectores, digamos, de derecha, del Partido Liberal, como el que representaba el asesor de la senadora Sofía Gaviria, van a salir a las calles a hacer campaña y a recoger firmas con este referendo. Es una realidad que vamos a ver ineludiblemente en este país. ¿Cuál es el objetivo de esto? Digamos, uno no puede criticar que un espectro de la opinión pública en este país desee poner un debate. Lo que creo es que
el objetivo verdadero de poner este debate ante la opinión pública es sustentar una teoría que desde hace tiempo vengo diciendo, y es que, y la he dicho desde hace ya 8 meses, cuando se discutió la reforma política, y es que ante la imposibilidad del presidente actual de generar una agenda de país, de generar consenso, de generar una gobernabilidad, Sí. lo que están queriendo tratar es de generar un discurso de un Estado completamente fallido, el cual ellos no pueden arreglar y que lo único que se va a poder hacer es una constituyente. Entonces, lo que estamos viendo es constantemente tratar de llamar al constituyente primario con una, digamos, una realidad es que este tipo de referendos no van a generar un consenso y ante la imposibilidad de que eso sea aprobado por la Corte o que sea aprobado en el Congreso de la República, porque toma el Congreso de la República la mayoría es pro paz, van a seguir constantemente diciendo que la única solución es una constituyente. Como sea, esta visión del país se va a medir en firmas. De aquí a diciembre deben recoger al menos 1.8 millones de firmas para ser válido, y eso dará un termómetro de qué tan grande es ese sector del país que siente que el presente va tan mal. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche sobre la propuesta de hacer un referendo para derogar la JEP, para remover a todos los magistrados de las altas cortes, para entregarle a la Corte Suprema de Justicia las funciones que tiene hoy la JEP en unas salas especiales. A propósito de esto, y aunque no es una propuesta del Centro Democrático, les voy a poner qué opina debe hacerse el senador Álvaro Uribe, expresidente de la República. Ojalá hubiera una reforma de fondo de la JEP, o en su defecto suprimirla, sustituirla por una sala especial de la Corte Suprema de Justicia o de una Corte única. Nosotros siempre hemos dicho eso, no de ahora, sino de hace mucho rato, por muchas circunstancias, entre otras, para no mencionarlas todas. Es que a uno le extraña que la FARC crea su propio organismo de justicia y también dice en su discurso que no es su órgano de justicia, sino su garantía de paz. Las iniciativas que son ciudadanas se respetan, son iniciativas ciudadanas y como tal son procesos que tendrán que surtirse conforme lo establece la Constitución y la ley. A nosotros lo que nos parece muy importante en este momento es garantizar que la justicia transicional en Colombia realmente se soporte en que haya genuina verdad. Eso quiere decir que los máximos responsables tienen que decir toda la verdad, que haya genuina justicia, y eso quiere decir que haya sanciones que realmente satisfagan las expectativas de las víctimas. Y entonces, por un lado, una propuesta que tiene coincidencias con la de Álvaro Uribe, y el presidente de la República básicamente dice que respeta estas iniciativas ciudadanas, no da su apoyo, Ervin. A ver, mire, a mí me pasa algo, y aquí está Mafe Carrascal, que la acabo de ver. Ella me ayudó a crear mi cuenta en Twitter, por allá en el 2002. Un detalle muy bonito. Y desde esa época, desde que fue creada mi cuenta, yo nunca he retuiteado a Álvaro Uribe. Y mire que él me retuitea a mí, o sea, él es ervinista. No, es en serio. Yo nunca he retuiteado a Álvaro Uribe. Nunca. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muchas de las acciones... Yo revisé su cuenta hoy y usted tiene razón en lo que dice. Yo nunca he retuiteado un comentario de Álvaro Uribe. Pero usted le ve hervinista. Pero usted le ve a Uribe y ha retuiteado muchas cosas mías. Yo hice una campaña contra el secuestro, 25 años, y el Centro Democrático, que antes, cuando era partido de la U, siempre entraban allí. O sea, yo nunca he estado aliado con ningún partido político, empezando porque en unas épocas de unos gobiernos, que no quiero señalar aquí cuáles, yo tuve que irme del país al exilio, perseguido por el Estado. ¿En cuáles? Bueno, en el mismo gobierno de Álvaro Uribe me tocó irme del país. ¿Ve? Entonces, aquí hay unos temas que desafortunadamente la opinión, cuando usted opina hacia un sector de izquierda, entonces es petrista, de derecha. Cuando opina contra la izquierda es de derecha. Cuando opino contra la derecha o contra el Estado, por ejemplo, cuando yo hice denuncias contra la policía, con el caso de la banda de los Calvos, contra el caso de la masacre en Nariño. Sí. Entonces yo era un periodista que estaba contra las fuerzas militares, contra el Estado, con el caso Guaitarilla, ¿sí? O sea, aquí lo van acomodando a uno de acuerdo a la posición de la denuncia que se haga, entonces le van buscando un molde.
¿Qué ocurre? Si ustedes desuribizan el referendo, ¿en qué queda el debate? ¿Con qué te vienes tú, Inti, contra mí? Desuribiza el debate, a ver, ¿con qué te vienes contra mí? Uribe no tiene nada que ver en esto. A ver, ¿es que solo los uribistas piensan en este país? ¿Solo los uribistas tienen la capacidad de generar ideas para cambiar el país? Yo soy víctima del Estado, he sido víctima de las FARC, he sido víctima de los paramilitares. Vengo desarrollando una vida de testimonio enfrentada a defender a las víctimas 25 años y estoy harto, estoy mamado de ver que si no es el Estado, si no son los partidos políticos, si no es todo el sector del poder, las víctimas han estado en el patio trasero de Colombia siempre. Inti. Listo, varias cosas, Servin. Digamos, yo reconozco tu trayectoria como periodista. Usted sabrá también que en teoría política hay una cosa que se llama el validador externo, es decir, aquella persona que no hace parte de mi movimiento, pero que comparte mis tesis en cierta manera desde la supuesta independencia, logra validar lo que yo estoy pensando. Pues entonces Uribe me valida a mí. Creo que en el Entonces, caso claro. suyo, creo que en el caso suyo se está dando exactamente lo mismo que usted acaba de decir en Twitter. Usted es una persona externa al uribismo, que comparte tesis con el uribismo. En su momento, si me permite usted hacer la analogía con su cuenta de Twitter que quiso hacer anteriormente, usted da una opinión que parece independiente de un ciudadano, Álvaro Uribe la retrina porque se siente plenamente identificado con ella. Exactamente lo mismo va a pasar con este referendo. Usted hace un referendo, digamos que posa como independiente, pero para que llegue a tener alcance ese referendo, pues indudablemente usted va a necesitar algo parecido a un retweet. ¿Cuál va a ser el retweet? Van a ser las fuerzas políticas uribistas, que son las que van a salir a recoger firmas para esto. Segundo, ¿cómo no tildar el referendo uribista cuando usted está haciendo un referendo presidencialista? Es decir, cuando usted quiere borrar de un tajo a todos los magistrados que están en este momento bajo un argumento que es un poco, digámonos con respeto, es una técnica en la que cayó mucho el fascismo, y se lo digo con respeto, es decir, cierto grupo de personas tiene un problema, acabemos con ese grupo de personas para acabar con el problema de raíz. Creo que eso es sumamente grave, eso es lo que se llama en argumentación falacia de generalización apresurada, es decir, hay unos magistrados que son corruptos, luego, ergo, vamos a acabar con todos los magistrados porque toda la rama es corrupta. Eso es completamente antidemocrático, atenta contra la dignidad de las personas que hoy en día están en la rama judicial. Entonces lo que estamos diciendo, es posible que usted no haga parte del uribismo, es posible, pero lo que usted está haciendo en este momento con su referendo, y es el resultado de lo que está pasando, es que usted se convierte en el validador de lo que ha dicho eternamente el presidente Álvaro Uribe Vélez, y lo que va a pasar es eso, el referendo en época de campaña electoral, Herbie, se va a volver el referendo de las masas uribistas. Bueno, resulta que aquí estamos acudiendo a algo que está en la Constitución Política de Colombia. O sea, es que esto fue avalado por la registraduría para hacerlo porque cumple la norma. Nadie te ha Está dicho que no sujeto tengas el derecho a hacerlo. Al artículo 378 y está avalado por las leyes, la ley de participación. Nadie te ha dicho que no tengas el derecho. Está todo está Sí. reconocido. Entonces estamos acudiendo a una herramienta democrática, estamos proponiéndole al pueblo hacer uso de un medio democrático. Y yo no sé por qué entonces, si esto muchos dicen no tiene futuro, no progresa, entonces ¿por qué se estresan? ¿Por qué se preocupan? ¿De qué les da temor? ¿De qué les da miedo? O sea, ¿cómo es que entonces el pollo asusta al cóndor? Pues entonces dejen el pollo solo, tranquilo, no pasa nada. O sea, ¿de qué se asustan? ¿A qué temen? Ervin, usted hizo un esfuerzo por escucharme lo que le acabé de decir. Yo le acabé de decir que obviamente el referendo, y usted lo sabe y en eso concordamos, primero, yo a usted nunca le he negado el derecho y a su grupo de ciudadanos que usted tenga el derecho de promover este referendo. Estamos dando una discusión política sobre las implicaciones del referendo que usted está promoviendo, y de eso se trata el debate, y yo creo que para eso usted hizo esto, ¿no? Si usted hace un referendo, pues está dispuesto a venir a debatir con las personas, y acá estamos debatiendo el referendo que usted hizo, somos actores políticos. Usted haciendo un referendo que es un mecanismo de participación pero él hace un punto política. importante, si este referendo está condenado al fracaso, entonces ¿por qué no Por eso. lo tomamos en serio? Y por qué, y yo lo decía, es decir, este es un referendo. Porque es una cosa que he venido diciendo, mire, yo cuando se trató la reforma política, yo me puse muy fuerte a las listas cerradas. Y me puse muy fuerte a las listas cerradas bajo el siguiente argumento. Mire, en un momento en que hay una sensación de falta de esperanza en el país, cerrar la democracia y lo que va a costar las listas cerradas era una suma impresionante. Decía, si ustedes permiten que se cierren las listas y con un costo grandísimo, ¿cuál va a ser el discurso para el presidente Álvaro Uribe Vélez? Mire lo que cuesta
a la democracia, mantener las listas cerradas, lo que va a pasar es que sale mucho más barato cambiar todo de raíz y hagamos una constituyente. Sí. Entonces, esto lo que sirve, y es lo que le digo a Ervin, lo que sirve esto es para consolidar un discurso que ineluctablemente se ha estado viendo constantemente, y es que no hay nada que hacer con el país, está cooptado por el narcotráfico, está cooptado por el castrochavismo, está cooptado por el narcoterrorismo de la FARC. Por eso. Pero según ellos, el presidente no ha podido hacer nada precisamente por la justicia. Entonces, se consolida que incluso se trató de hacer algo, pero no se pudo hacer. Sí. Luego, si los mecanismos de participación ciudadana no sirven, a pesar de que se han recogido las firmas necesarias, pues la única solución va a ser, y no le digo que usted lo piense así, pero va a ser la consecuencia de sus actos. La única solución va a ser llamar a una constituyente, que es el fantasma que viene rondando desde que se posesionó el presidente. A ver, la Iván Duque. constituyente la han propuesto las FARC, la ha propuesto el uribismo, la han propuesto casi todos los sectores políticos. Y Gustavo Petro. Nosotros decimos, no es el momento para una constituyente. No es el momento para una constituyente. No compartimos la tesis de la constituyente, como no compartimos la tesis de unificar, de quitar las cortes y poner una sola. No, eso no le conviene al país en este momento. Y más en las condiciones de ingobernabilidad que está por todas las circunstancias que está pasando, no le conviene, porque cualquiera que llegue al poder con una sola corte la convierte en corte de bolsillo. No puede ser, eso no se puede admitir. Bueno, Y el argumento de que el presidente tenga las facultades para reglamentar el concurso de méritos según el cual se van a elegir a los nuevos ahí se puso magistrados. que el presidente, pero eso lo puede reglamentar el Congreso, la comisión que va a crear un Pero eso concurso no de se méritos. puede modificar. Es eso es decir, una vez usted modificable. empieza a No, recoger porque firmas... el reglamento lo hace es el Congreso. El reglamento lo hace el Congreso. El presidente, y- pero Ervin, yo estoy leyendo su texto. El presidente de la República reglamentará el concurso de méritos dentro del mes siguiente de la aprobación de esta norma. Sí, pero eso lo hacen a través del Congreso. Nosotros eso no es una, podemos, eso es una- no, Ervin, y tenga eso es- cuidado, se lo digo con toda tranquilidad, nosotros no podemos modificar lo que usted está poniendo acá. Nosotros aprobamos o no aprobamos que esto se vaya a las urnas. Nosotros no podemos O sea, modificar. esto ya se fue así. Esto se va así. Pues entonces ya se fue así, porque el objetivo inicial es que tenga control constitucional reglamentario, porque el Congreso es el que tiene que Y reglamentar eso. si usted está tan lejos del Centro Democrático, ¿no le preocupa que un presidente del Centro Democrático sea el que va a reglamentar el concurso de méritos para elegir a nada menos que a todos los magistrados de las altas cortes colombianas? Bueno, ¿y qué espero entonces? ¿Espero 5 años que llegue otro presidente a ver cuál es para hacer esto? No, pues, no pues, podemos. pues es no que puede dejar- es el tiempo. Estamos en un tiempo en donde hay que actuar. O sea, nos tocó este tiempo. Yo no podía presentar esto en la época de Santos porque era imposible saber qué iba a pasar. Estábamos en pleno No, pero proceso de entonces se lo paz. digo en el sentido que sí es profundamente presidencialista, más allá de quién sea el presidente. Porque es que son facultades del presidente también. O sea, a él no le pueden quitar las funciones que tiene. Son funciones connaturales. No, Entonces, porque es que el presidente hay no unas tiene que las son- funciones hay unas, de hay unas que son magistrados. de Congreso, reglamentarias por Congreso, y hay otras que son del presidente. Bueno, en pero este entonces- caso, el presidente tendría que crear esa comisión que es una comisión además de la academia, porque está puesto como una comisión de la academia. Incluso yo quería que se le pusiera comisión de la academia y ética además. Pero no, pero es que usted para que dice, haga el concurso de méritos. es que así queda modificada la Constitución, es decir, el referendo tiene la facultad de que aprueba un texto Mire. literal para ser incluido en la Constitución, y el texto dice, el presidente de la República reglamentará el concurso de méritos dentro del mes siguiente a la aprobación de esta norma. Pero acuérdese que hay dos posibilidades. Si vamos sobre el 5%, todo está en facultad del Congreso y de la Corte Constitucional. Si se para Marvin. el 20% tiene otras Marvin, condiciones. mire. Por eso hay que Pero apostarle yo al le- me tengo que ir 20%. a la pausa, seguimos esta discusión después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche acerca del referendo que propone derogar la JEP. Estamos tuiteando con el hashtag francamente referendo JEP, francamente referendo JEP. Ese es el numeral que usamos esta noche en @zonafranca. Aclaremos este tema del 20%. Es decir, entonces lo que usted dice, si usted logra recoger el 20% de las firmas del censo electoral, que son las casi 2 millones de firmas, No, el 20% supera los 8.250.000. Ah, ok. Entonces. Muy alto. Muy alto. ¿Y usted le apunta a eso antes de diciembre? Sí, hay que apuntarle a eso. ¿Y tiene plata el No. movimiento? No hay plata, pero está la voluntad de la gente que se está moviendo por redes, se están moviendo, descargando O sea, los formularios. la mayor cantidad de firmas que se han recogido en la historia de este país son, si no me equivoco, 4,5 millones que se recogieron consulta para anticorrupción. la consulta anticorrupción, de las cuales terminaron siendo válidas 3 millones y como pico. 3 millones y pico. Es decir, usted planea doblar el récord hasta ahora establecido para un tema como la consulta anticorrupción. Claro, pero es que la consulta anticorrupción fue propuesta
digamos, por una línea, por un partido, nosotros no representamos a ningún partido. Entonces, apuntándole a que no se representa a ningún partido y que estamos incluso en contra, y yo lo he dicho y lo dije en una entrevista, si el Estado no le conviene, pues eso nos demuestra aún más que estamos en el lugar acertado, porque estamos yendo contra la corrupción del Estado. Y eso se identifica mucho. Daniel, pero yo sí la quiero... persona de la calle, No, yo el quiero que hacer ve una esto, acotación el que ve concreta. esto en la calle, cuando se le plantea que hay que quitar la corrupción en la justicia, en las altas cortes, inmediatamente y se eso conecta ya y lo hemos se discutido, identifica. hágale. Erwin, yo creo y se lo digo con tranquilidad que usted acaba de caer en cuenta que tiene un error parecido al que tuvo en su momento Vivian Morales. Usted redactando una reforma a la Constitución ha hecho una reforma que es netamente presidencialista y que sirve a la agenda del uribismo, del enfrentamiento con las altas cortes en este país, así usted no sea uribista. Segundo, en su momento, cuando el referendo de Vivian Morales, en el cual yo estuve en la discusión, planteó la solo adopción por parejas heterosexuales, se dieron cuenta que tienen un problema, y es que iban a afectar a las madres solteras y a los padres solteros. Y eso fue la razón por la cual se cayó en el Congreso de la República. Trataron en el Congreso de la República de modificar eso, y decir, no, pero después modificarlo, y dijeron, no. Desafortunadamente, lo que ha dicho la Corte Constitucional es que en tratándose de mecanismos de participación ciudadana no se puede modificar la voluntad del constituyente primario. Luego, usted va a recoger firmas para que sea el presidente de la República quien nos diga cómo se van a elegir a los nuevos magistrados de este país, y ese es un problema que usted ya tiene y que no se va a resolver en el Congreso de la República. Segundo, el vamos argumento, más allá de estos el argumentos procedimentales, del 5 al 20% Inti. es un argumento que no tiene ningún sustento jurídico. Si uno está obligado a respetar la voluntad del constituyente primario, la firma que se va a recoger con este formulario con el 5%, pues obviamente está mucho más obligado a respetarla con el 20%. Entonces, déjeme, yo tengo una preocupación y le quiero hacer unos reclamos a usted, Erwin, acerca de cómo se va a desarrollar o cómo puede desarrollarse el debate y la discusión pública alrededor de este referendo. En redes sociales, usted, que tiene una audiencia importante, ha digamos, sido protagonista de lo que se llama hoy noticias falsas. Y le pongo este ejemplo, por ejemplo, de marzo del 2019, cuando usted tuiteó que en esta foto tomada en Caldono, Cauca, esto era durante la minga indígena, se ve a indígenas armados y a una mujer indígena con un uniforme militar y fusil como guerrilleros. Feliciano Valencia, convocante del paro en el Cauca, debe responderle a la justicia por su alianza con Pablo Catantumbo y el grupo de indígenas armados. Resultó que esa foto era falsa y usted lo reconoció. Hace algunos días... Bueno, a ver, una cosa es ser la foto falsa y otra cosa es que la foto no correspondía al momento. Usted hace una acusación ahí falsa acerca de lo que sucedía en la minga. No corresponde al momento, son tiempos distintos. Y esta es la otra. Usted, después de la decisión de la Corte Constitucional, que declaró inexequible un par de expresiones del Código de Policía, lo que tumba la prohibición general de consumo de licor y sustancias psicoactivas en el espacio público, tuiteó este video. Miren, para esto es que sirve el libre desarrollo de la personalidad, señores de la Corte Constitucional, y en el video se veía a unos jóvenes de colegio fumando. Y usted parecía sugerir con este tuit que la Corte había hecho que los jóvenes empezaran a consumir. Resultó que el video era de la India, resultó que los jóvenes estaban fumando era cigarrillo. Y entonces... a mí me preocupa que en este ambiente de polarización usted esté utilizando información falsa para generar odios y acusaciones a los reintegrados de las FARC y además a los magistrados de la Corte Constitucional. Bueno, el tema de la primera foto, cuando uno confía a veces en fuentes, hay unos riesgos. Yo confié en una fuente que ha sido fuente mía de hace mucho tiempo y me manda esa foto y me dice, esto es lo que está pasando en el Cauca. Y a mí, yo cometí el error y eso sí lo asumí inmediatamente, no verifiqué el tiempo de la foto y era una foto del colombiano, entonces rectifiqué eso. El otro, yo no dije que era Colombia, dije esto es lo que pasa con el libre desarrollo de la personalidad. Yo no sugerí, no dije que era Colombia. Bueno, pero estaba claramente sugerido. No, lo puse como un ejemplo. Fue tan claramente sugerido que la vicepresidenta de la República retrinó su tuit diciendo qué dolor de patria. Es decir, ella sintió que era en nuestro país. Y yo ahí fue cuando caí en cuenta, yo dije, faltó poner que era en otro país. O sea,
Pero es que yo siento que aquí hay una cosa sistemática y deliberada de utilizar mentiras para no me venga a desinformar. estigmatizar usted con eso, porque he puesto no sé cuántos miles de twitters, he hecho miles de denuncias, y el error de una foto falsa en el tiempo o un video que no sugirió el sitio o el hecho, pues entonces ahora ya se queda como el cuento, ya queda desactivada la credibilidad de una persona. No, yo reconocí la foto del colombiano que correspondía a otro momento, y la foto del video ese que no correspondía, pero es que no tiene al tanto la discusión del referendo con esto. O sea, usted claro que necesita sí. ligar algo para para minar mi credibilidad. O sea, usted necesita minar algo para quitar mi credibilidad. Usted quiere remover a todos los magistrados de las altas cortes pedaleando odios a las cortes con mentiras. ¿Le parece mentiras la corrupción en las cortes? ¿Le parece mentiras el cartel de la toga? Señor, pero le acabo de preguntar quiénes son los magistrados corruptos y usted no me pudo contestar. Eso le corresponde a la justicia. Uno a uno, por favor, para que eso los le podamos corresponde a la Yo modero justicia. entre ustedes dos si quieren, pero uno a uno. Eso le corresponde a la justicia. Lo que pasa es que aquí hay una preocupación que tiene que ver con el debate aquí público. usted no me va a hacer caer en mañana una denuncia de injuria y calumnia. Eso le corresponde a la justicia, porque yo tengo gran parte de todos estos hechos judicializados. Ervin, para tu tranquilidad, en ciertas ocasiones también Daniel me ha interpelado a mí sobre mis posiciones en el debate. No es una cosa que se da normalmente en este programa. De hecho, la última vez que estuve acá me dijo que había hecho un golpe bajo contra el abogado de Abuchaibe. Abuchaibe, me dijo que estaba haciendo un golpe bajo, entonces es parte de la personalidad de Daniel. Lo segundo, Ervin, es que de todas maneras una persona, usted como comunicador y uno como político sabe las consecuencias de publicar algo en las redes sociales, ¿sí? Yo asumo que entonces usted sabía que se vive de la India, y sabiendo que era de la India lo publicó. Y sí, creo que me faltó sugerir que era en la India. Bueno, y creo que ahí lo que se puede alegar por lo menos es una falta de pericia en la comunicación. En segundo lugar, Ervin, mire, yo sí quiero ser muy enfático en lo que está pasando con este referendo. Usted tiene todo el derecho de hacerlo, nadie le va a coartar su derecho, pero sí creemos que el discurso que maneja el referendo es un discurso, digamos, altamente antidemocrático. Sí, pero ¿cómo puede ser algo antidemocrático cuando lo favorecen las normas de la democracia? Mire, le voy a poner a usted el siguiente ejemplo. Hay una cantidad de periodistas corruptos, vendidos, ergo acabemos con todos los periodistas. Es exactamente el mismo razonamiento que usted está haciendo con su referendo. En segundo lugar, digamos, cuando uno se mete a tratar de ser constituyente derivado en temas tan complejos como es la justicia misma, pues uno tiene que darle claridad a la ciudadanía qué es lo que va a pasar. Uno se pregunta leyendo este referendo, bueno, entonces ¿qué va a pasar si se van a remover de un tajo todos los magistrados? ¿Qué va a pasar con todos los procesos que se están llevando en este momento? ¿Qué va a pasar con todos los procesos de responsabilidad administrativa? Esa pregunta es muy buena. Y la puede responder después de la pausa, ya volvemos. Quitar y remover de sus cargos a todos los altos magistrados de las Cortes, un referendo que propone y que promueve, entre otros, Ervin Hoyos, quien nos acompaña esta noche, al que se le opone el representante Inti Asprilla del Partido Verde. Antes de volver a eso, quería ponerles esto que encontramos en redes sociales. Este es el testimonio de una de las personas que abandonó el conflicto, que se reintegró en este proceso de paz y que recientemente fue asesinado. Esto es Enredados. Nos enredamos con un video muy triste que hemos encontrado en la red. Las palabras del exguerrillero asesinado David Marín, quien hablaba de esta manera tan esperanzadora después de haber entregado las armas. Ir a grabar como guerrillero, ir a grabar en medio del ejército, como me pasó esta semana acá arriba en una reunión que había en el punto de mecanismo de tripartito. Entonces, para mí es una experiencia muy bonita. O sea, yo como guerrillero ir a grabar ahí en medio de los soldados, y los soldados saber que yo soy guerrillero y tratarnos como lo que somos, como hermano de patria. Entonces, pues, qué más experiencia tan bonita que es. Nunca la va a olvidar a uno. Esperamos que esto definitivamente no siga ocurriendo, que el gobierno nacional pueda garantizar la seguridad de todos los excombatientes, los exguerrilleros que entregaron las armas y además, por supuesto, de los líderes sociales y líderes de derechos humanos. Nosotros nos vemos mañana con más Enredados. Era periodista, además de reintegrado de las FARC.
O sea, a mí este tema está duro, ¿no? Más de 100 van asesinados. Yo creo que la cifra pasa de 100, 160 escuché en una oportunidad. ¿Usted le preocupa que está, y usted tiene unos reclamos que yo entiendo que tiene parte de la sociedad hacia la impunidad que hay y que dicen ustedes hay alrededor de algunos de los líderes de este grupo, que este discurso genere aún más odios contra las personas que abandonaron las armas? Pues a ver, yo aquí estoy analizando sobre este fenómeno y es que creo que ha habido unas ligerezas en la sindicación del origen de todas estas muertes. Yo creo que sobre estas muertes nadie debería estar lanzando juicios y se debería estar esperando las investigaciones, porque ahí hay unas líneas muy difíciles de que en un área en donde convergen varios actores se vaya a hacer un señalamiento directo sobre alguno sin haber clarificado. A mí me parece eso muy delicado. Yo creo que debemos esperar que sean las instituciones, en este caso la Fiscalía, con responsabilidad obviamente en el Estado, que esclarezcan estos hechos. ¿Y por qué no hacer lo mismo en casos de corrupción en las altas cortes? Igual, porque es que ahí están las investigaciones y nosotros hemos radicado más de 18 denuncias sobre esos casos, que por eso no quiero remitirme a ellos porque están en fase de investigación y prefiero que sea así. Así que sobre estos temas, que me parece muy interesante que hayan tocado el caso de los desmovilizados, yo quiero decirle una cosa en este momento, Daniel y a Inti. Yo hoy trabajo, y tengo incluso en mi esquema de seguridad a desmovilizados. Soy de los que más creo en ellos. Pero estoy en contra de los que utilizan o utilizaron el acuerdo de paz para seguir delinquiendo. Vamos cerrando, se nos va a acabar el tiempo. Inti. Mire, lo primero es que cuando uno ve este testimonio póstumo es sumamente desgarrador. Creo que quienes defendemos la paz e incluso las personas que no estuvieron de acuerdo en su momento con el proceso de paz tienen que entender que lo que está pasando es bastante grave. La crítica que yo hago es que hay que entender que la paz es un todo. Y la JEP hace parte de ese todo. Y cuando se mandan mensajes equívocos, que todo lo que se hizo con la paz era procurar impunidad, era servir al narcoterrorismo, pues eso va generando un discurso en el país que sirve, uno, para que el proceso de paz sea un fracaso, es decir, por cada muerto excombatiente, ineluctablemente van a aumentar las disidencias de la FARC y eso es sumamente grave. Lo segundo, quienes hemos defendido la paz, quienes defendemos la paz, no defendemos a los reincidentes. No defendemos, por ejemplo, a Santrich. Santrich es una persona que... Lo vi usted muy vehemente, paz sí, Santrich no, el otro día. Sí, digamos, yo quiero, explicar el mensaje. Nosotros aceptamos la institucionalidad. Es el debido proceso que aceptamos el fallo de la JEP, aceptamos el fallo de la Corte. ¿Por qué Santrich no es presuntamente? Ya iba, y es exactamente la misma discusión que se tiene cuando se le hacen debates de control político al ministro Carrasquilla, al ministro Botero, cuando se le hace la sindicación, se le dice a Álvaro Uribe Vélez que tiene una responsabilidad política en los falsos positivos. Nosotros respetamos jurídicamente lo que pasó con Santrich, pero obviamente el hecho que una persona esté ahí con unas acusaciones bastante graves sobre el cual la mayoría de los colombianos pensamos que es culpable, a pesar de que no nos toque juzgarlo, pues genera una indignación. La indignación es tal que nosotros sabíamos que el caso Santrich iba a servir para lo que está sirviendo. Mira y acá, usted es político y la indignación es un arma muy peligrosa, pero muy lo que dice acá, poderosa también. Que se ha visto reflejado en mayor medida con la no extradición de Santrich. Es decir, el caso Santrich, y por eso queremos siempre enfatizar que defender la paz y defender Santrich. Ese es un detonante. Termine. Ya acá está. Me voy. Ya acá está. Bueno, yo termino diciendo que le demos la oportunidad a la gente que ha sido consciente de lo que ve todos los días en los medios de comunicación y toma una decisión. Aquí no es la voz mía, yo solamente tuve una idea de decir aquí hay que hacer algo, no quiero quedarme en el país como un manicruzado que no hace nada. Yo dije, si tengo la capacidad de poder hacer algo, por lo menos pensar, poner a pensar a la gente y sentar el debate, lo estoy haciendo y vamos a ver hasta dónde llega esto. Yo sí le digo, tratemos de no atizar odios. No, es que no estamos atizando odios. Yo creo mentiras. que poner a la corrupción
contra la pared, eso no es atizar odios. Señor, y eso es lo que no quieren los políticos. Muchas gracias a usted también. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.